Interesante que acaba de publicarse, que ahí lo están viendo, lo está mostrando el autor, que se llama Francisco Longa. El libro es Historia del movimiento piquetero. Su autor, Francisco Longa, es politólogo. Y es un repaso muy interesante porque esta semana se cumplieron 30 años. Entiendo que es de la situación de Teresa Rodríguez, ¿no es cierto? Allí en Neuquén. Ahora nos va a contar con detalle. Pero yo recuerdo hace más o menos 30 años, 1996, 1997. Otra vez voy a citar la pantalla de la placa roja de Crónica TV, cuando los títulos decían Pueblada en Neuquén o Represión en Neuquén. Yo me acuerdo perfectamente también de esos momentos en que la noticia irrumpía de esa manera y el movimiento piquetero, los piqueteros que cortaban las rutas para reclamar mejores condiciones salariales, derechos negados y demás. Y ahí empezaba un movimiento que después va a tomar una forma mucho más amplia, si se quiere. Francisco con nosotros. ¿Cómo andas, Francisco? ¿Cómo estás, Gonzalo? Felicitaciones por tu libro. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Acá está el libro. Historia del movimiento piquetero. Historia del movimiento piquetero, novedad del siglo XXI de este mes de junio. Y sobre todo, por eso que vos decís, digamos, el sábado pasado se cumplieron los 30 años de esa pueblada en Cutralcó y Plaza Huíncul, dos localidades neuquinas, que pusieron un poco en escena un sujeto nuevo, que eran los desocupados que salían a la ruta y que como no estaban más en la fábrica y no podían hacer huelgas, no les quedaba otra que llamar la atención cortando las rutas. Mirá qué paradójico que es que el movimiento piquetero tiene su origen hace 30 años, en donde hoy es la zona más próspera de la Argentina. Sí. Absolutamente, y tiene mucho que ver con el ciclo de los hidrocarburos en nuestro país, porque esas personas que quedaban desocupadas en esas localidades, quedaban desocupadas por la privatización de YPF. Exactamente. Cuando YPF se privatiza en los 90, casi un cuarto de los habitantes de Cutralcó y Plaza Huíncul quedan sin empleo. Entonces se vuelcan a la ruta. Imagínense 6 días de pueblada en plena ruta, casi 20.000 personas protestando, reclamando trabajo. Hoy en día, nuevamente YPF, vaca muerta mediante, transforma el paisaje y bueno, vuelve a ser una promesa, aunque también hay algunas dudas sobre cuánto empleo puede generar, pero cierra todo el ciclo de estos 30 años en relación al empleo y a los hidrocarburos. Interesante, para pensar después en otro momento los ciclos de la economía, hacia dónde conducen y demás. Yo te dije Teresa Rodríguez recién porque recuerdo el fallecimiento en una represión de Teresa Rodríguez. Sí, fue exactamente ahí en Cutralcó y Plaza Huíncul, pero un año después. Ahí en el 96 no hay represión clara, los vecinos salen a la ruta, 6 días, va la gendarmería, va la jueza. Bueno, hay una escena memorable de la jueza pidiendo a los manifestantes que liberen la ruta, le dicen que no y se va, entonces la gente festeja. Y luego el propio gobernador del Movimiento Popular Neuquino tiene que ir a negociar con los manifestantes, va hasta Cutralcó. ¿Era Zapag? Era Felipe Zapag. Correcto. Entonces, para los vecinos de Cutralcó y Plaza Huíncul era como ponerse en la gran vidriera nacional, ¿no? Como al fin el país nos mira. Todo el mundo diciendo, mirá, estas localidades que para los parámetros centralistas de la Argentina suelen estar olvidadas o relegadas en los medios, saliendo en todos los diarios. Claro. ¿Y Fuente Alba fue muchos años después? Claro, fue... A ver, un año después, como no se cumplieron los acuerdos, los vecinos y vecinas vuelven a salir a la ruta y ahí asesinan a Teresa Rodríguez. Es este ciclo de los primeros años del movimiento piquetero donde hay muchos asesinados que luego se transforman en banderas, digamos, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, cuyo aniversario se cumple ahora el viernes. Son años donde el Estado reprime fuertemente los piquetes. Fuente Alba va a venir después en una protesta docente un par de años después. Entonces, empieza en Neuquén, pero ¿cómo toma la forma para ser exportable al resto del país? Fíjate qué paradoja. Al año se replican los piquetes, pero en el norte del país. ¿Sí? En General Moscón y Tartagal en Salta. También pueblos, como llamamos, YPFianos. Donde YPF se retraía, crecía la desocupación. Y luego todos los desocupados e informales empiezan a darse cuenta que el piquete funcionaba como método para llamar la atención. Yo lo que intento responder en este libro es ¿por qué en la Argentina pudo haber un movimiento de desocupados tan grande en 30 años? Porque es algo que no hay en otros países. Y en esos países sí hay desocupados e informalidad. Perú, Paraguay. Y recambios de las industrias y de momentos y ciclos, Absolutamente, pero ¿por qué en Perú, en Paraguay, en Bolivia no hay un movimiento de informales? Bueno, eso... Bolivia sí, ¿no? Bolivia tiene una
En Bolivia hay algunas expresiones de movimientos informales, pero bueno, y yo creo que esto, a ver, lo podemos decir así, piqueteros, un invento argentino, digamos, tiene que ver con la particularidad argentina. Claro. Ahora, ¿ahí cuánto tiene que ver con eso que no haya como... Es una representación que se le escapó a los sindicatos. También empieza en ese momento el quiebre de la representación y el poder de alguna manera del sindicalismo. Bueno, pues son expulsados del mercado de trabajo también. Claro, pero podrían haberlos... No sé, pero pienso si no había alguna herramienta de contención, ¿no? El sindicato se quedó mirando adentro de las empresas y dejó de mirar lo que pasaba cuando el trabajador cruzaba la puerta. Absolutamente, es muy interesante lo que decís. Mira, en los 90, cuando empiezan a verse los desocupados ya como un sujeto, la CTA, Central de los Trabajadores Argentinos, lanza una consigna. Ellos dicen, la nueva fábrica es el barrio. La nueva fábrica. O sea, como antes teníamos que ir a organizar a los trabajadores en las fábricas, hoy es en los territorios, en los barrios, justamente previendo que esa desocupación, esa informalidad, había llegado para quedarse. Claro. Porque en el 96 todavía no sabíamos si un par de años después iban a volver a las fábricas. Bueno, la verdad es que la mayoría de esa gente nunca volvió a las fábricas. Ni siquiera en los momentos de mayor recuperación del empleo. Nosotros ya tenemos... El empleo industrial está en caída en el mundo hace 15 o 20 años. Y la informalidad viene creciendo. Y hoy en día la informalidad es muy grande en nuestro país. Entonces, eso es lo que hace que los líderes y las líderes de estas organizaciones lo vean estratégicamente y busquen transformarse en gremialistas de los informales. Ahora, esa es la particularidad del movimiento piquetero. Son los sindicalistas de los desocupados. Pero combatidos por los sindicatos, ¿no? De la mirada social del movimiento piquetero. Cuando arranca, vos decías en los 90, recién creo que había una mirada social más de acompañar, de abrazar, de entender la situación extrema que se estaba atravesando. Hoy pensás en los piqueteros, pensás en cortes y genera mucha indignación. Corregime si estoy equivocada. No estás equivocada para nada. La percepción de la sociedad respecto al movimiento fue cambiando en muchos aspectos a medida de lo que decís vos. Siempre pasa con un actor que va creciendo y se consolida, bueno, y eso le genera simpatías y antipatías. Tal vez muchos de sus miembros lo ven como, bueno, protegen nuestros intereses y nuestros derechos, y lo que ya sabemos, mucha gente dice, bueno, ¿por qué tienen que molestar mi circulación para obtener sus reclamos? Y los planes y los cortes. El movimiento fue creciendo y fueron creciendo la polarización en torno a ese movimiento, y como vos decís, para nadie es una novedad que es un movimiento que generó muchísima irritación en mucha gente, sobre todo la que veía interrumpida su circulación para ir a trabajar. También es cierto que a veces hay ambivalencias. Yo, por ejemplo, en 2002... era muy común que la gente se quejaba de los piquetes, y con justa razón, y cuando mataron a Darío Santillán y a Maximiliano Contequi, la congoja fue muy grande. Y hubo una movilización muy grande, y mucha gente que decía, bueno, está bien que no corten la ruta, pero tampoco estamos de acuerdo en la represión y la muerte. Y fue pasando por distintos momentos, y es un tema central el que vos planteás. ¿Y cuándo entra hay un momento... Probablemente eso esté bastante vinculado al momento en el que los piquetes dejan de ser un movimiento o un espacio de protesta radicalizado y revolucionario, si querés, y entran a tener acuerdos muy fuertes con el poder, ¿no? Sin que cambie tanto la situación de esa gente a la que representaban. ¿Eso dónde arranca? Mirá, eso es para mí lo más apasionante. Como que la historia del movimiento parece una novela. La política se los comió. Empiezan en la periferia protestando, y si vos trazás la historia 20 años después, vos vas a tener piqueteros sentados en el Vaticano, aliados al Papa Francisco, y en la como funcionarios en el Congreso. Llegó a haber una bancada de 8 diputados provenientes del movimiento piquetero. En el último tiempo los invitaban al coloquio de IDEA. Claro. A exponer como representantes de un actor de la sociedad. Entonces, a mí lo que más me interesaba en el libro era mostrar eso, por qué en Argentina sí y en otros lados no, la excepcionalidad, y cómo había cambiado su vínculo con el poder. Y sin duda se institucionalizaron. Esto no es ni bueno ni malo, digamos. Es una estrategia de crecimiento. Y esa institucionalización tuvo que ver también con que hubo gobiernos
que se sentaron a negociar con estos grupos. ¿El peronismo qué textura le dio, le imprimió al movimiento piquetero? ¿Qué le ofreció? Bueno, le dio aire, pulmotor, le dio... Una parte muy importante del movimiento piquetero ancló en el peronismo como paraguas político. Y además en los gobiernos peronistas encontraron amparo para, por ejemplo, hacer experiencias en el Estado como funcionarios. Nosotros sabemos de Emilio Pérsico, las experiencias de Luis Delía más tempranamente, de la FISU, la Secretaría. Es decir, no solamente ocuparon gobierno, llegaron a implementar políticas públicas en sus manos. Nosotros con Bufflet trabajábamos, éramos jóvenes periodistas de la revista Noticias, en la calle Talcahuano, y cuando le dieron a Luis Delía la Secretaría de Tierras, en el año 2006. Entonces teníamos 2 pisos abajo la oficina del movimiento piquetero de la Ferrer La Matanza, que era Luis Delía, que tenía a su cargo una especie de gestión de la tierra, de acceso a la tierra. Así que bajábamos, yo me acuerdo que incluso llegamos a una nota donde lo denunciamos, porque hacía cámaras ocultas y chantajes en su oficina, y nos vino a buscar. Mira. Nos vino a buscar a las puteadas, a la redacción, nos golpeaba, pero era un piquetero que había, se había involucrado con el poder, con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, y defendía la causa fuertemente. Hubo muchos que se volvieron funcionarios y hubo otros que nunca ocuparon cargos en el Estado. Claro. No sé, los más Belibón y todos los de más de la izquierda, la izquierda menos del nunca Estado. Se involucró con los gobiernos, siempre gestionaron desde afuera los recursos y siempre mantuvieron la dinámica de la movilización muy presente. Y esa fue un poco la carta de negociación del movimiento piquetero, que no puede hacer huelgas. Su única manera de llamar la atención es cortar la ruta con todos los problemas que eso trae aparejado. Y el macrismo fue, con Carolina Stanley, fue bastante contemplativo del movimiento, negociador, conciliador o lo que fuera, y el mileísmo no. A ver. Cuando vos empezás a comprender algo en profundidad, empiezan las paradojas y las ambivalencias. Lo que se sale, lo que nosotros llamamos en sociología lo contraintuitivo. Si yo te digo que el gobierno de Cristina redujo los planes casi hasta un 10% de los que recibió. No te lo creo, y que el gobierno de Macri duplicó los planes que recibió, suena contraintuitivo, ¿no? Bueno, pero es exactamente lo que ocurrió. Sí, ahora, pero es para. Es un poquito... ¿Por qué? A ver. Porque vos reducís los planes, pero generás una ley que genera universalidad a una asignación, que lo que pasa en el gobierno es que se universaliza la UH. La UH. Entonces, todas las personas pasan a recibir algo que no es más un plan, es una ley. Es correcto, pero la sociedad eso lo percibe como un plan también, ¿no? Es correcto. Durante el gobierno de Macri igual estaba vigente la UH e igualmente Macri duplicó los planes. La pregunta es, ¿por qué lo hizo Macri? Alguien podría decir, no le quedó otra porque era la manera de conseguir lo que algunos llaman paz social. Entonces los movimientos ponen su capacidad de negociación, dicen, bueno, nosotros lo que tenemos es la presión de la movilización y negociamos programas, recursos, para proteger a nuestras bases, digamos, para proteger a las últimas personas de los barrios que no tenían acceso al empleo. Y después Alberto Fernández duplicó más aún esos programas sociales en el contexto de la pandemia. 250.000, 500.000 y 1.000.000. Correcto, pandemia mediante. Pero bueno, la historia de los gobiernos es también la historia de cómo se relacionaron con los planes sociales. Por supuesto, pero Javier Milei ahí tenemos otro caso donde se rompe la lógica, porque todos vemos que no hay más piquete, no hay más cortes de calle. Javier Milei atacó con Sandra Petovelo, que entiendo que hace una buena gestión, atacó la cuestión de cómo se repartían los planes sociales, de las referentes y los punteros de los barrios que dirigían, movimientos de reclamo, y tiene paz social. Entonces, ¿cómo se explica eso? Esa es una de las preguntas que más me hacen. ¿Por qué Milei logró esta aparente paz social transitoria? Piquete sigue habiendo y protestas hay, pero coincido con vos que disminuyeron muchísimo en su volumen y en su cantidad. Yo lo primero que diría es, esa pregunta la encuadro en algo más general. ¿Por qué Milei pudo hacer muchas otras cosas que otros no pudieron? Entonces, hay que entender que pudo hacer algo con los piqueteros en el marco de otras cosas. ¿Por qué Milei pudo aprobar una reforma laboral si Macri había querido y no pudo? Bueno, Milei heredó con condiciones excepcionales, un momento bisagra, asumió además con una fragilidad institucional muy marcada, entonces a todos nos asombra que haya podido hacer cosas que otros habían querido y no pudieron. Con los piqueteros se juntaron, yo creo, varias cosas.
A ver, hubo una amenaza represiva muy importante. Vos nombraste a Petovelo, pero si querés, la otra cara de Petovelo es Patricia Bullrich. Hubo un protocolo antipiquete, una amenaza, un amedrentamiento que caló muy hondo también. A la gente le llegaba en sus teléfonos celulares una advertencia de que si iba a hacer una manifestación, iba a dejar de cobrar su plan social. Sí, está el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo, que terminó, pobrecito, con unas limitaciones entonces, tremendas. Hubo un poco de miedo, hubo un poco de romper el vínculo con las organizaciones, por ejemplo, congelando el monto de los planes sociales. Cuando Milei asumió un plan social, eran 78.000 pesos mensuales. Lo dejaron congelado. Entonces, perdió poder adquisitivo. Entonces, el vínculo también de las organizaciones con la gente se fue debilitando. Pero yo no desestimaría la capacidad de acción colectiva de la sociedad argentina. Es decir, los que estudiamos movimientos sociales sabemos que hay picos y valles. Sí, Hoy estamos claramente en un valle. Todavía queda por verse si no vamos a asistir a un nuevo ciclo. Tal vez es improbable o tal vez en el mediano plazo, pero ahora estamos claramente en un momento, como dicen los actores, de retracción del movimiento. Bueno, lo que sea, que haya paz social y que los reclamos sean atendidos. Los reclamos que haya que hacer. Pero es muy interesante escucharte, Francisco. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Francisco Longa es politólogo y es autor de Historia del movimiento piquetero, las organizaciones de desocupados en la Argentina, de Menem a Milei. De la M a la M, en el medio de la M de Macri también. Y bueno, los Kirchner por ahí. Seguimos adelante. Hace rato que no hacemos un cómo nos ven. Ay, es verdad. Cortito y compacto. Vamos a hacerlo porque